encuentra también su santidad y conviven ambas y necesitan estar juntas las dos. Si no, sería un Dios que tolera cosas y no sería justo y por ende no sería santo, por ende aceptaría cosas. Pero Él puso su palabra, puso su justicia y es perfecta, es equilibrada, es concisa y es la que nos deja a través de la palabra. Vimos el amor que se vio manifestado a través de su Hijo el sábado que predicó Germán y nos acompañó. Dijo, en esencia el amor es Cristo. Y si queremos crecer en esto, es crecer en el conocimiento de la persona de Cristo. Y es saber las bendiciones que tenemos en Él, como dice en Efesios. Todas las bendiciones. Y uno automáticamente a veces piensa que son bendiciones materiales. Pero no, primero está lo espiritual. Primero la bendición que tenemos en Cristo Jesús es espiritual. Y si viene lo material, gloria a Dios. Y si no viene, no viene. Pero nuestra fe está fundamentada en aquel que venció la muerte, en aquel que es el ancla de nuestra fe y en aquel que aunque venga una tempestad no seremos movidos porque estamos en Él y para Él. Entonces vimos que toda esta palabra es eterna y por ende toda la palabra de Dios como es eterna también lo hace eterno a Él. Y por más que una persona se dedique a estudiar todos estos atributos de Dios, nunca va a llegar a conocerlo en profundidad. Vos podés estudiar toda tu vida, por ejemplo, hago un ejemplo, el Evangelio de Mateo y te vas a dar cuenta que cuando llegues al cielo, la inspiración que tuvo Mateo fue increíble, pero cuando lo ves a Dios se te queman todos los papeles. Todo el conocimiento queda por basura, queda aturdido ante la belleza y ante el eclipse de su gloria y su amor. Entonces tenemos una vida en la cual queremos descubrir un Dios infinito, pero no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener la eternidad, si así disponemos nuestras vidas, en nuestro Salvador. Si no la ponemos, no podemos conocer ese Dios en la eternidad. Estaremos derivados hacia el infierno, en el cual es un camino que uno elige y que vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando este mensaje. Por eso, cada mensaje de parte de Dios nos invita a ir más profundos y son pequeños señuelos que voy dejando, que vamos dejando mientras vamos compartiendo para que ustedes piquen, guarden y dicen, hay algo más que me están hablando. Esto es la punta del iceberg. Pero cuando nos encontramos con Él, nos damos cuenta que es más profundo de lo que habíamos imaginado. Y espero que seamos llamados a ir más profundos en nuestras vidas. ¿Amén? Una pregunta le hago a ustedes. ¿Cuál sería tu última o tus últimas palabras el día de tu muerte? ¿Cuáles serían? Una vez Dante Gebel lo dijo como, ¿cuál sería tu epitafio? ¿Qué escribirías en la tumba? ¿Qué escribirías? Pero, ¿cuáles son si en tu último aliento, conectado al respirador, podés decir algo a tu nieto, a tus hijos, a tu esposo? ¿Cuál es el mensaje que le dejarías? O a tus padres, ¿qué mensaje dejarías? Y mi consejo es que dejes este mensaje que vamos a escuchar hoy. Si Dios me lo permite, quiero esbozar rápido, abuelo de pájaro, todo lo que fui investigando. Y le quiero dejar materiales también para que investiguen. Después, el que quiere los libros se los puedo alcanzar, me avisan. Pero basé también esta prédica en una prédica que escuché de Itiel Arroyo. Pero más allá de eso, de quién compuso la prédica o qué es el mensaje que vamos a hablar, es el que tiene poder. Y eso es a lo que quiero apuntar. Sería oportuno que en tus últimas palabras digas o pronuncies el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros sabemos que es un mensaje de vida o muerte, pero a veces es uno de los más olvidados y uno de los que menos predicamos en la iglesia. Pretendo predicar un mensaje que, como les dije, no es de mi autoría, pero es un mensaje que nos dejó Jesús y que tenemos que llevar hacia otras personas.
Capaz que no sea un súper mensaje muy original como ustedes esperan, pero pretendo ser fiel. Y no somos llamados a ser originales, somos llamados a ser fieles a Dios. A veces esta cultura te dicen, si no sos distinto a algo, te condenan. Si no sobresalís en algo, te condenan. Pero nuestro Dios nos dice que no importa lo diferente que seas, vos tenés que ser fiel. Y si eso habla de diferencia, gloria a Dios. Y si no hay diferencia, y si somos igual que un montón más, no importa, somos llamados a ser fieles. A nivel personal, el mensaje del Evangelio está sacando toda autosuficiencia de mi corazón y está generando mucha más dependencia de parte de Dios. Cualquier mensaje que no incluya la palabra pecado sería un mensaje muy atractivo o popular, dijo Spurgeon, pero no sería un mensaje completamente sano. Yamil, ¿me pones la primera diapositiva, por favor? Les traje un poco para que no se duerman. ¿Cuál es el último mensaje? Pasá a la siguiente, porfa, Yamil. Mi oración en esta noche es que este mensaje nos lleve a la cruz y que podamos volver a valorar el maravilloso sacrificio de Cristo Jesús en su muerte redentora por nuestras vidas. Hoy quiero llevarlos a tener una cita en la cruz de Jesús. Ahora, pasá a la tercera, por favor, Yamil. Ahora, ¿qué es el Evangelio para ustedes? ¿Alguien me puede decir, sin miedo y con voz de trueno? ¿Samu? Te estás riendo, te veo abajo del barbijo. ¿Alguno? ¿Nadie? Buenas noticias. Tienen machete, muy bien. Por eso se los dejé. O sea, esto es como la prueba de libro abierto. Si lo pueden leer. Quedó re chiquito. La palabra evangelio es del griego y significa buenas nuevas o gratas noticias. La palabra evangelio no es que la inventó Jesús. Muchas veces uno automáticamente toma palabras y fue de Jesús y ya está, y la pide ahí. Pero en realidad es del griego, es mucho antes. Por ejemplo, les voy a contar un hecho histórico en el cual se usa la palabra evangelio. En la batalla Maratón, que tuvo allá por el 590 a.C., donde los griegos le ganaron a los persas, hubo un hombre, un historiador Plutarco, cuenta que hay un heraldo, alguien que tenía que llevar este mensaje de que los griegos habían ganado, tenía que llevarlo a Atenas al mensaje. Y tenía que correr durante 40 kilómetros más o menos, que son todo el tramo de maratón, que de ahí viene el nombre de los Juegos Olímpicos, del maratón, que son 42 kilómetros. Él corrió con todas sus armaduras puestas y cuando llega a dar el mensaje de victoria sobre el pueblo persa, él llega tan cansado que termina muriendo. Da apenas el último aliento y dice, hemos ganado, y cae muerto el mensaje y el mensajero. El mensaje trae libertad a la ciudad de Grecia. Ese mensaje, ese ejemplo es de una persona llevando un evangelio, llevando una buena noticia para una libertad. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos que predicar. Ahora, cuando Jesús definió su mensaje como el evangelio, lo hizo como esta buena noticia, y esta es una noticia de que la guerra terminó. Cuando vino Jesús dijo, este es mi evangelio. Y todos nos preguntamos, ¿qué guerra terminó? ¿Qué mensaje vino él a dar? ¿Y qué guerra terminó? La guerra nuestra contra Dios. Él ayudó, apoyó, hizo todo un sacrificio para que podamos caer bien delante de los ojos de Dios por medio de toda su vida santa y pura que Él llevó. Ahora, tiempo atrás, en el Edén, el ser humano le declaró la guerra a Dios. Cuando se levantó en contra,
de su creador. La criatura dijo a su creador: no queremos que gobierne sobre nosotros. Nosotros vamos a decidir qué está bien y qué está mal y seremos nuestros propios señores. Y desde ese día toda la humanidad quedó enemistada. Todos quedamos enemistados con Dios. Y cada vez que elegimos nuestro propio camino es como levantar el puño delante de la cara de Dios y agitárselo. Cada vez que tomamos decisiones sin consultar con Dios es enemistarnos contra Él. Nuestra vida desde el nacimiento es un encuentro de enemistad con Dios, porque nacimos en pecado. Tenía que venir alguien radical, alguien único en su género, nacer de una virgen sin pecado para poder ser llamados todos nosotros justos delante de Dios. La buena noticia es que Dios, aún siendo el ganador de la guerra, porque mi pregunta también es, en esta guerra, ¿quién ganaría? ¿Dios o vos? ¿Vos le podés ganar a Dios? ¿Vos podés torcerle el brazo con tus oraciones a Dios? ¿Podés hacer una vida lo suficientemente recta, pura, santa y sublime como para que Dios dé su favor sobre tu vida? No. Quedamos en Orsay. Quedamos fuera de juego desde el nacimiento de nuestra vida. Pero la buena noticia es esta, que Él, aún siendo el ganador y pudiendo desechar a toda la creación, Él optó por ser y hacerse hombre y vivir como hombre, demostrarnos cómo vivir y poder así generar un vínculo de relación entre el Padre que estaba enemistado con nuestras vidas y nosotros que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ahora, tenemos que nosotros a veces vamos y predicamos, bueno, te quiero dar las buenas nuevas del Evangelio, uno puede llegar a decir cuando predica en la calle, y muchas veces dicen, ¿de qué buenas nuevas? De esto, de la enemistad que tuvimos con Dios. Pero hay gente que no lo ve. Hay gente que dice, yo no siento que estoy en enemistad con Dios. Hago las cosas bien. Hago bien mi trabajo. Bueno, vamos a ir viendo. Hoy vamos a plantear una mala situación en la que nos encontrábamos vos y yo. Cuando entiendas la mala situación en la que te encontrabas, vas a entender y vas a ser agradecido por el mensaje de la cruz de Cristo. Un evangelio, un mensaje que vos tengas errado, va a generar en vos una mala adoración. Un mensaje, un evangelio escuálido en tu vida genera una adoración escuálida, raquítica, que no tiene fuerza, porque no estás entendiendo y no estás dando la gracia, la gratitud suficiente a Dios, porque no entendés de qué fuiste salvado. Y eso nos pasa muy seguido. Cuando no entendemos el valor de las cosas, a nosotros nos da igual. Lo desechamos. Como los billetes de 2 pesos. No nos interesan las monedas. Pero bien que cuando somos chicos le damos valor. Y agarramos moneda por moneda. Pero se dan cuenta que hay un desinterés absoluto. Y nuestra adoración está ligada directamente con el entendimiento que tengamos de este mensaje y de Cristo Jesús. Ahora, hablemos de pecado un poco, para saber la mala condición en la cual estábamos. Pasá a la siguiente, Yamil, por favor. ¿Qué significa pecado para ustedes? No pescado, pecado. ¿Qué significa? ¿Suciedad? ¿Alguien más? ¿Joel? Lo agarré en Orsay. Está bien, te dejo. Te voy a extender gracia. La palabra pecado en un sentido original significa extraviarse, errar, no dar al blanco. Según el catecismo de Wittenberg, que lo pronuncia de esta forma, el pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios o toda transgresión de la ley de Dios. El pecado
es la falta de conformidad a la ley de Dios o a toda transgresión de su ley. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. En otras palabras, el pecado es decir, Dios, no necesito tu ley o tus límites, yo tengo mis reglas y vivo como yo quiero y hago las cosas como yo quiero. El pecado no está fuera de nosotros, el pecado está dentro y vive dentro de nosotros. Romanos 7, del 19 al 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay algo en nuestro interior que siempre nos lleva a preservar nuestra identidad, a preservar nuestro estatus. Mentimos muy frecuentemente. Y no solamente a otras personas, nos mentimos a nosotros mismos de que somos justos, de que hicimos las cosas bien. ¿Se dan cuenta por qué el mensaje del Evangelio es tan importante y tendría que predicarse día a día, diariamente en nuestra mente? Porque todos infringimos la ley. Por ejemplo, un cuchillo, ¿es bueno o malo? ¿Es bueno o malo un cuchillo? Depende del uso. Muy bien, yo puedo agarrar el cuchillo y hacer una comida rica, invitarlos a ustedes a comer, o puedo asesinar a alguien. Ahora, ¿en quién está el pecado? ¿En el cuchillo o en mi corazón? En mi corazón. ¿No? Ahora, constantemente deseamos rebelarnos contra la ley de Dios. Así como cuando vivíamos con nuestros padres, cuando nos imponían unas leyes, a veces absurdas, que no entendíamos, terminábamos haciendo lo que ellos nos pedían que no hagamos, lo hacíamos a escondidas. Nos mofábamos de lo que ellos nos decían, perdón por la palabra, nos reíamos de lo que ellos nos decían y lo terminábamos haciendo a escondidas. Infinidad de veces hacemos esto a escondidas. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos las cosas a escondidas? ¿Por qué, por ejemplo, cuando te dicen, no te pongas de novio con ella o con él, y lo haces igual, y por ahí te ve alguien de la iglesia justo ahí dándote besos en la esquina? ¿Y por qué? Porque falta en nosotros, hay algo que queremos hacer. Hay algo que queremos hacer, estamos en constante rebeldía. ¿Qué va a saber este? ¿Qué me viene a decir? Te lo digo por experiencia. Te lo digo porque es feo después desobedecer y las consecuencias que trae, que a veces no lo medimos. Ahora, cuando nos encontraban desobedeciendo y nos retaban nuestros padres, nos rebelábamos más por las leyes absurdas de ellos y solíamos decir, ya, ¿sabes qué, pa? No quiero que me digas más lo que yo tengo que hacer. Y van a escuchar una frase que dice todo padre. Dice, si no te gusta, andate a otra casa. Mientras vivas bajo este techo, vas a hacer todo lo que yo diga. ¿Es así o no? Bueno, la gente que aborrece a Dios, siento Dios a veces que le dice eso. ¿No te gustan mis leyes? Ándate a otro universo. Ándate a otro universo. Y no entendemos que todo lo que Él limita es para preservar la vida. Las leyes que Él puso en toda la tierra son para preservar nuestra vida, para cuidar la vida y la esencia que portamos, de la imagen que portamos de Él. Ahora, ¿puedes pasar a la siguiente, Yamil?
La siguiente. Me olvido de avisarte. Ahí está. Ahora pensemos. Ya que no podemos escapar del universo de Dios, nos queda vivir con sus reglas, ¿no? Si alguien intenta escapar, ahora llegó a Marte, mandaron las primeras imágenes. Vamos a ver si llegamos a Marte, pero ahí también está Dios. ¿Qué pasa con los que son obedientes? A ver, porque tengo amigos que son rebeldes y tengo amigos que son muy obedientes también. La Biblia dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Lo que dice este pasaje es que por más que cumplas todas las leyes, toda la ley, pero fallas en uno, el peso de toda la autoridad de Dios, del todo el juicio de Dios, cae sobre vos. Ahora, ¿cuántas leyes tiene Dios? En un principio en el huerto de Edén, Dios le dijo una sola: no toquen de ese árbol. ¿Y qué hicimos? Fuimos y tocamos. Después llegó más adelante Moisés, 10 mandamientos. No respetamos ni el primero. Después, más adelante, Levítico, Deuteronomio, dejan más leyes sacerdotales. Alrededor, más o menos, del Antiguo Testamento son 613 leyes. Si nosotros llegamos a cumplir 612, pero fallamos en una, el peso de la ley cae sobre nosotros. Pero déjenme darles una peor noticia. Cuando vino Jesús, dio una reinterpretación de alguno de esos mandamientos y no puso las cosas más fáciles. Leo, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarán, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del fuego del infierno eterno. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Y también hombres, cualquiera que mire hombre o mujer y codicie, también comete adulterio. Lo que hizo Jesús fue llevar la ley no solamente a una práctica externa, la llevó al corazón, la llevó al interno nuestro, que es lo que faltaba. La transformación es desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Dejamos de hacer para ver nuestro ser. Y a Jesús no le importa lo que haces, sino lo que tratás en tu corazón y lo que pensás. Porque tal como pensás es como actuás. Porque tal es como sos por dentro es como actuás. Yo sé que para vos, para nosotros, matar a una persona no es lo mismo que pensar en matarla. Pero para Dios sí. Ahora, si nos comparamos, por ejemplo, con Hitler, que en el Holocausto mató 17 millones de personas. O, por ejemplo, Mao Zedong en China, que mató 78.000 personas. Si nos comparamos con ellos, estamos bien. Vos podés decir, bueno, no maté a una persona, lo maté en mi pensamiento, no seas tan extremista. Pero a Dios no le interesa el acto solamente. A Dios le interesa la esencia. A veces creemos que tener estas cosas bien en claro, pensamos que las tenemos bien en claro, pero en realidad no es así. Porque nos comparamos con otras personas y salimos bien parados. Nos comparamos con Hitler y salimos bien. Bueno, no soy tan malo. No soy tan malo como mi hermano. Bueno, pero yo te ayudo, ma. Siempre hay una comparación. Siempre hay una comparación. Y no te compares, porque vas a ser juzgado ante la ley de Dios, no ante otras personas. Por ejemplo, si yo tuviera una botella de agua, que la tengo, ¿no la tengo? ¿Sí la tengo? Un vaso de agua. Si yo tuviera un vaso de agua, permiso. Si yo tuviera un vaso de agua, como lo tengo acá, y le pongo pis de rata, un 1%, y el 99% es
agua. ¿Te lo tomarías? ¿Mm? No. No. ¿O hay alguien que sí? Permiso. Tenía pis de rata. Bueno, con Dios el 99 de la pureza es insuficiente. Si lográs guardar la ley en un 99 y solo fracasás en un 1%, estás descalificado delante de Dios. Y eso nos puede poner muy nerviosos por una simple razón, porque yo conozco mi mente. Ahora, según una agencia espacial europea, dice que más o menos el cerebro humano tiene diariamente unos 60.000 pensamientos. Ponele que llegaras a cuidar el 99% de tus pensamientos y pensás mal en uno. Fuiste. En 60.000 pensamientos que vos tenés en el día, ¿cuántos son correctos? Y no me respondes. ¿Te das cuenta que el Evangelio es todos los días? ¿Que necesitamos ir a la cruz todos los días? Ahora, necesito que... ¿Alguien vio la serie Black Mirror? ¿La vieron a Black Mirror? ¿Black Mirror era? Sí, Black Mirror. Sí, la vieron, ¿no? Bastante fuerte y perturbadora. Dejaba una sensación muy fea. Pero imaginemos que somos los guionistas y tenemos que hacer uno. Yo pienso un poco y digo, una empresa tecnológica desarrolla valga la redundancia, una tecnología para poder transmitir cada pensamiento que vos tengas a YouTube. Se conecta un aparatito en tu frente y todo lo que vos pensás se materializa en imágenes en YouTube. Todos tus pensamientos en las redes. Si Instagram pudiera materializar todas nuestras historias en nuestros pensamientos, ¿tendríamos Instagram? No. ¿Te animarías a que pasemos tu pensamiento por acá? Y te quedás acá, no salgas corriendo, te quedás acá. ¿Qué te daría? ¿Qué te daría por dentro? Vergüenza. Y lo vuelvo a repetir. ¿Te das cuenta cuán importante es el Evangelio? Con toda sinceridad, levantá tu mano y decime si has quebrantado alguna ley en lo que va del día. Los que no levantaron la mano, les voy a leer un versículo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Esto incluye a todos. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. La maldad no es cuestión de raza o una cultura. Hoy vemos movimientos que nos dicen que es un asunto cultural. Por ejemplo, podríamos arreglar el asesinato de hombres y mujeres cambiando la cultura, el femicidio, cambiando la cultura. No es un problema cultural, es un problema interno del hombre. Es algo nuestro. Tendemos a eso. Tendemos a asesinar a nuestros hermanos con comentarios, con palabras, con pensamientos. Es todos los días el mensaje que necesitamos del Evangelio. Adán y Eva decidieron transgredir la ley de Dios y al hacerlo se desconectaron absolutamente de Dios. Desde ese instante la muerte entró en toda la raza humana y ellos no solo transmitieron sus genes, sino que también una herencia espiritual. Se llama la herencia del pecado. Teológicamente se llama el pecado original. Y es una marca que llevamos todos nosotros de nuestra corrupción. Y a veces vemos a políticos y nos frustramos. Hoy escuchaba noticias y me frustraba. ¿Cómo puede ser que hagan esto? ¿Cómo puede ser que hagan esto con la plata de tanta gente, con nuestra? Y uno se indigna, pero son corruptos de nacimiento y lo van a seguir haciendo por más que conozcan a Cristo. Por eso es necesario todos los días correr a la cruz. Todos los días sentarnos en esa cruz, como dice Marcos Vidal en una de sus canciones, he anclado mi vida al pie de esta cruz antigua. Y es vivir ahí. Y he aceptado ofertas
pero las he negado. Algo así dice la canción. He recibido, bueno, pues la sabes. Estas cosas que yo le estoy hablando del pecado tan interno, uno no las cree hasta que es padre. Cuando vos te das cuenta que tu hijo te miente y te oculta, y vos no se lo enseñaste, porque uno no le enseña, a mi hija, Paz, cuando vayas, mentile a la gente. Vos decirle que, no sé, que estás bien, pero estás mal. Uno no le enseña eso a los hijos. ¿O sí? No. Cuando sos padre te das cuenta, ¿no? Hay algo que nos lleva a mentir, a ocultar. Están llenos todos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. Y cada vez que vamos escuchando una palabra vamos sintiendo más el peso que va cayendo. Jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque no conocen el decreto de Dios, que los practican, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también dan su aprobación a los que practican. Romanos 1, 29 al 32. Somos aborrecedores de Dios. Yamil, ¿puedes pasar a la siguiente? ¿Siguiente? Exacto. Todos somos aborrecedores de Dios. Cada niño, cada hombre, cada anciano. Tomamos decisiones sin consultar. Nos mandamos sin preguntar. De eso se trata el mensaje de hoy. No se trata de hacernos sentir un poquito mejores, sino se trata de pasar de ser enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, a ser hijos. Y este es el milagro del Evangelio, de que somos enemigos y pasamos a ser amigos de Dios por medio de una persona. Hemos visto milagros, hemos visto enfermos sanarse a lo largo de nuestra vida, hemos visto milagros económicos, pero lo más importante que vamos a ver en todas nuestras vidas es el milagro de la conversión. Y eso es sacarnos de las tinieblas y pasarnos a la luz admirable de Cristo. En otras palabras, nuestro corazón de piedra, sin vida, duro, aborrecedor de Dios, pasa a convertirse en un corazón de carne, amable, dependiente de su Creador. Nos vemos tentados muchas veces a ponernos una máscara de la religión para poder llegar a los estándares del hombre. Y nos hace mostrar de la realidad que no somos. Pero el Evangelio nos ofrece una renovación total de nuestra naturaleza. Fácilmente solemos confundir la apariencia con esencia, pero cuando somos encontrados por el Evangelio, toda nuestra esencia es cambiada y nuestra naturaleza también es cambiada. Vamos a equivocarnos, pero sabemos cuál es el camino. Vamos a errar, pero sabemos en quién tenemos nuestra confianza. Esa es un cambio de naturaleza. Y también empezamos a pensar con un sistema en nuestra mente más bíblico que antes racional o impulsivo o emocional. Pensamos y filtramos nuestros pensamientos a través de lo que le dice la palabra. Eso es un cambio de naturaleza. Estoy trabajando con un chico a distancia que le pregunté, predicándole el Evangelio y hablando de esto un poco, le digo, bueno, en este último tiempo que hemos estado comunicándonos y hablándonos, cuando te equivocabas, ¿qué sentís ahora? Y él me dice, siento como una alarma, como una alerta y después me siento mal. Le digo, bien, porque eso es evidencia del Espíritu Santo. Cuando vos te equivocás y te sentís mal, es que el Espíritu Santo está en tu vida y está obrando para tu salvación, para mejorar, para santificarte, para que crezcas a la imagen de Cristo. Ahora, si no tenés esa convicción, estamos en un problema gigante. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, que es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona.
en el cual encontramos libertad, compasión, amor, reencuentro con el Padre por medio de Él. Ahora, ¿cuántos levantaron la mano, que fueron varios, cuando les pregunté quién habría transgredido alguna ley en el día de hoy? Bueno, acá tenemos una respuesta bíblica. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Transgredimos la ley. Entonces, ¿qué no corresponde? La muerte. Todos los que levantamos la mano tenemos que morir. Y cuando hablo de morir no solamente es algo físico, que también carcome el pecado el cuerpo, pero lo peor de todo es que vamos a una muerte espiritual, en una muerte de nuestro espíritu, una muerte profunda. La Biblia la llama la muerte eterna o el infierno. Es un asunto desagradable hablar de él y se predica muy poco. Capaz que en otros tiempos sí, pero se predicaba para manipular. Pero no se predicaba desde el amor, desde la compasión, desde saber cuál es tu lugar en la eternidad. Hemos escuchado predicadores que la pidan a la gente, con que si no haces tal cosa o si no haces lo que yo te digo vas al infierno. Ese no es el mensaje. El mensaje es saber qué vas a hacer con toda la verdad que hoy escuches y qué vas a hacer el día final cuando salgas y te encuentres delante de Dios. ¿Qué respuesta le vas a dar? ¿Qué pasos seguiste? Espero que sean los del Evangelio, espero que sean el Evangelio de Jesucristo. Porque hoy también encontramos evangelios de personas que predican cualquier cosa. ¿Sabés quién habló del infierno más que otra cosa? Jesús. Pero lo hizo con lágrimas en los ojos. Lo hizo con amor, con compasión. Cada leproso que sanó, cada mujer adúltera que perdonó, fue para que tengan un encuentro con Él. Fue para darle la oportunidad de tener eternidad en sus corazones. El infierno no es algo que Dios quiere para nosotros, es algo que nosotros decidimos. En nuestras vidas, cuando decimos a Dios, Dios, no te quiero en mi vida, es decirle quiero el infierno. Esto es un asunto serio, porque el infierno no va a haber una fiesta o un disfrute o alegría, porque todo eso deriva de Dios. En un lugar donde no está Dios es un lugar terrible de soledad y de tristeza. Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno, permita que la gente vaya al infierno? Nuestra cultura parece que no entiende lo que es la bondad, porque la bondad no es buenismo. La bondad es la mezcla de dos atributos que funcionan juntos, que es la misericordia y la justicia. La bondad requiere un equilibrio entre la justicia y la misericordia. Si quitamos algunos de estos atributos, la bondad deja de ser buena. Un ejemplo, la vez pasada cuando predicamos un poco de justicia y para hacerles un poco de ruido, utilicé un ejemplo, que lo voy a volver a utilizar, si me permiten. Imaginen que ustedes van a un parque con su sobrino, con su hermano menor, con alguien. Van a un parque y ustedes se descuidan para comprar una golosina, un algodón de azúcar. Se descuidan un minuto y desaparece. Lo buscan por todos lados y no lo encuentran. Al cabo de unas horas encuentran el cuerpo muerto, tras unos arbustos. El cuerpo fue violado, fue manipulado, fue asesinado, desgollado. Y ustedes ven toda esa situación. Ustedes automáticamente lo que quieren es encontrar al responsable de esto y llevarlo al juicio que merece. Lo encuentran a este hombre, lo enjuician, pero ahora el juez dictamina algo que es aberrante. Le dice, bueno, como fue la primera vez que este hombre se equivocó, vamos a apelar a eso. Fue la primera vez, se equivocó y lo dejan libre. ¿Qué se genera en tu corazón?
qué injusticia, qué dolor. ¿Quién me va a devolver a mi ser querido? ¿Quién? Y encima el juez es injusto. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que seamos condenados por pecado? Porque somos infieles, porque somos injustos. Así como queremos justicia sobre esta persona que asesinó a nuestro ser querido, Dios también necesita justicia porque Él es santo y Él es un Dios justo. Ahora, si le quitamos a la justicia o si le quitamos a la misericordia la justicia, nos queda una forma aberrante. Por ejemplo, este juez fue misericordioso, pero no fue justo. Ahora, si es juez, tiene que mantener un equilibrio y hacer una condena que sea justa y que traiga paz a los familiares. Ahora, si le quitamos la justicia, nos queda una forma aberrante, quitando la importancia a las cosas, y eso no está bueno. Ahora, si le quitamos la misericordia, solo nos queda la justicia, y entonces nadie podría permanecer delante de pie de Dios. Nadie podría permanecer delante del Señor. Y eso tampoco es bueno. Los padres sabemos que realmente la verdadera bondad es ser justos y misericordiosos en el equilibrio exacto. ¿Cuándo aplicar juicio? ¿Cuándo aplicar una corrección con amor? ¿Y cuándo dejar? ¿Cuándo fue una torpeza? ¿Cuándo no condenar? ¿Cuándo no matar a nuestro hijo? ¿No? Porque a veces uno, ¡quieto! ¡Ah! Y enseguida corre ahí y quiere pegarle, pero se tiene que contener. Tiene que pensar y ver cuál es lo mejor y lo más justo y que el chico aprenda. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Hay un juicio por tu delito y la Biblia dice que cada acto y cada pensamiento quedan registrados en un libro eterno delante de Dios. Toda transgresión tiene que ser juzgada justamente. Y tengo una noticia para vos. El asesino del cual estábamos hablando, el pedófilo, el que mató a alguien, sos vos y soy yo. Y necesitamos ser juzgados. Ahora, ¿qué va a pasar? Todo pecado debe pagar con muerte. Cuando nos paramos ante este juez, no podemos decir algo como, pero el otro es más malo. No, él mató más personas. No. Dios va a agarrar y va a decir, no estamos comparándonos con otros, nos estamos comparando con la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que vos sos culpable, que vos y yo somos culpables. Ese día habrá un crujir enorme de dientes y se escuchará una pregunta: ¿quién pagará el pecado? Y solo hay una respuesta. Y acá es donde empieza a tornarse una gratitud a nuestro corazón, porque aquel que decidió pagar nuestra ofensa delante de Dios es Cristo Jesús. Y acá entendemos el motivo de nuestra adoración, el motivo de por qué cantamos, el motivo de por qué nos comportamos como Él, a su imagen, creciendo, pidiendo perdón, amándonos, porque Él se hizo pecado por nosotros y en Él le debemos todo por gratitud y por amor, no por religiosidad para alcanzar, no sé, la salvación o capaz que crecemos tanto para empezar a juzgar a otros. Porque no, mirá cómo me comporto, yo sé más la Biblia que vos. Entonces empezamos a matar hermanos y a quebrarlos, pero nos falta el amor. Entonces no es por obras, es por creer en Él y por fe. Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la misericordia encontró una escapatoria. Y Jesús se ofrece a pagar nuestros pecados en su muerte. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se han besado. Salmo 85:10. Es el equilibrio perfecto y Dios no puede dejar de ser justo. Por eso todo pecado es pagado con muerte, pero Dios no puede dejar de ser misericordioso. Por lo que Él se ofrece a pagar las consecuencias por nuestro pecado, en nuestro lugar.
Si leíste alguna vez la Biblia y si no lo has leído tenemos un serio problema y te animo a que lo hagas. Pero si la has leído, una vez que te das cuenta, desde las primeras páginas hay sangre. Por ejemplo, Adán y Eva cuando pecaron no murieron físicamente. Fue gracias a la misericordia, pero sí entró una muerte espiritual. Pero no murieron físicamente. ¿Qué es lo que hizo Dios después que Adán y Eva pecó? Dios hizo el primer sacrificio de la humanidad. Agarró un animal, lo degolló, agarró la piel y tapó la vergüenza del hombre. Eso es lo que hace hoy Cristo con nosotros. Tapa nuestras vergüenzas. Y ese es el mensaje poderoso del Evangelio. Tapando vergüenzas. Alguien debe pagar en el lugar de Adán y Eva. Y desde ese momento el sacrificio se convirtió en una escapatoria de todo el juicio de Dios. Y vemos todo el Antiguo Testamento, gente ofrendando animales para que no sean condenados por Dios. Un animal no puede sustituir a un hombre. Era requerido que un hombre tome el lugar nuestro. Pero como todos somos malos, no había ni un bebé ni un hombre que esté limpio. Ahora, ¿quién pagará? Y así es cuando Dios miró con todas nuestras debilidades y en toda su misericordia dijo, yo pagaré lo que ellos hicieron. Se hizo hombre en forma de Jesús, en igual condición que Adán. Nació en pecado, pero a diferencia de Adán, vivió una completa justicia, no un 99. Vivió una completa justicia delante de Dios. La perfecta ley fue cumplida en él. Todo fue cumplido en él. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado. No es que lo va a cubrir, lo va a quitar. Lo va a quitar. Esta es la mejor noticia de todas. Porque esa cruz, Jesús murió tu muerte para que ahora puedas vivir su vida. Porque en esa cruz Jesús murió tu muerte para que hoy puedas vivir su vida. Ocurrió un cambio, una sustitución simbólica, pero al fin y al cabo una sustitución. Agarró el corazón de Jesús y lo sacó de él, puro, santo y sin mancha, y lo puso en Virginia, lo puso en Mati, en Tiago, en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes, si creen en Él, ese es el corazón que reciben. Y a Jesús lo trató con el trato que nosotros merecíamos. ¿Me ayudás, Yamil, a poner el video, por favor? Esto es una gran noticia. Miren esto.
God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Qué misterioso es el amor de Dios. Cuando uno se equivoca sabe que va a recibir un juicio, una condena o algo. Pero cuando está frente a la misericordia de Dios y su amor, genera intriga. Me enfrento ante esta cruz y digo, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué? Se hizo pecado por nosotros. Y hablo de cada pensamiento. Y podríamos estar nombrando un montón de pecados, pero cada uno sabe. Y si no sabe, lea la Biblia o acérquese después y lo charlamos. Pero saben que esta falta, el orgullo, la vanidad, el querer caer bien a las personas. Nosotros estamos agradecidos por esta cruz. Y esta cruz es lo que nos lleva a vivir y a dar la vida por esa cruz. Porque entendimos ese sacrificio y ese cuadro. Cuando vemos ese cuadro en nuestra mente, nuestra adoración cambia y deja de ser una adoración escuálida para convertirse en un evangelio verdadero que vivimos y entendemos con gratitud por ese gran sacrificio. Les digo la verdad, a veces me avergüenzo de mí mismo y de mi vida y de que no hago lo suficiente. Pero siempre que termino mirando a la cruz, veo que más importante es el sacrificio que Él hizo que lo que yo pueda hacer. Ese es el mensaje que cada uno de ustedes tiene que portar. Y si esta fuera mi última prédica, me gustaría que sea la que ustedes recuerden. Un hijo que solo había bebido del amor del Padre, ahora el Padre le ofrece beber la copa de la ira. Y Jesús, temblando de miedo esa noche, entra en un acuerdo con el Padre. Y dice Jesús, ¿no hay otra manera para solucionar las cosas? Y Dios le dice, no, lamentablemente no, yo soy un juez justo. Y debo hacer una justicia perfecta. Gastón es malo. Él ha transgredido mi ley un montón de veces. Y de muchas formas diferentes. Él debería beber la copa de mi ira.
Pero yo lo quiero, lo amo y mi misericordia va adelante. Por eso te ofrezco algo, Jesús, le dijo el Padre. ¿Qué tal si tú bebes la copa que a Gastón le corresponde y yo le doy a Gastón mi copa de amor que te corresponde a vos? Y Jesús dije, acepto. Que se haga tu voluntad, aunque me duela, pero que se haga tu voluntad, Padre. A donde Adán fracasó en obediencia, Jesús triunfó por todos nosotros. Y cuando estaba clavado en la cruz, luchando para poder respirar, gritó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un momento terrible y hermoso a la vez, donde todo el pecado de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro confluyeron en una sola persona, en Cristo Jesús. Y durante ese tiempo infernal, Dios descargó toda su ira en su Hijo amado. Toda su ira. En una persona que era justa. En una persona que no había hecho mal alguno. En una persona que era pura, buena, santa. En Él descargó toda la ira que vos y yo merecíamos. ¿Ahora entendés qué es una buena noticia? Esto me lo tengo que predicar todos los días y me hace una persona dependiente del Padre y agradecido en la cruz. A veces nos enfocamos mucho que está bien y es necesario los dones para edificar la iglesia, en un montón de cosas, pero nos estamos olvidando esta esencia, que es la que todos los días tenemos que pensar. Somos pecadores y tenemos que volver a la cruz. Qué misterioso es el amor. Y lo vuelvo a repetir. Yo cuando me equivoco entiendo que va a venir un palo. Pero cuando me tratan con amor, no lo entiendo. No lo entiendo. Te descoloca. Dios nos está tratando con amor hoy. Esta es la historia del Evangelio y esta es la historia de la reconciliación entre Dios y vos. Esto no es un amor romántico meramente, sino que es el desgarro de un corazón que hace eco en toda la eternidad. Cuando Jesús resucitó, Él se convirtió en nuestro abogado y defensor. Y déjame decirte la buena noticia. Si vos crees en Jesús como tu Señor y Salvador, también tenés a tu Padre, que es el juez del universo, de tu lado. Ahora cuando vayas a juicio, capaz que vas contento, porque sabés que merecías muchas cosas, pero te das cuenta que también al lado del juez está Jesús, diciendo, donde Tiago, donde Malena, donde Santi, donde Dylan se equivocó, Jesús agarró y dice, olvídate, Padre, yo lo pago con mi sangre. Cada uno de nosotros es perdonado si cree en Él. ¿Me acompañan, chicos? Me gustaría que cierren los ojos con toda esta imagen y les voy a leer un relato. Cierren los ojos, déjenlo abierto, da igual. Se llama La crónica de una conquista. Tu mensaje es como un gran ariete de la verdad que comienza a golpear contra las puertas de la fortaleza de nuestras almas. Muchas veces resistimos y reforzamos nuestros corazones decidiendo confrontar tu evangelio.
Nos vemos muchas veces llorando desde la hipocresía y desde la falta de entendimiento. Fueron lágrimas pasajeras. La emoción nos envolvió como la niebla a la mañana y como un rocío al amanecer. Pero gracias a tu amor eterno que no quiso abandonarnos, sino que todo lo contrario nos arrebata con su bondad por medio de ese gran maravilloso deseo de salvarnos. La verdad y la gracia juntas sitiaron a la ciudad de nuestras almas y trajeron artillería divina para atacarnos. Estamos completamente rodeados. Tu palabra llega como un ataque renovado del ejército de los cielos, un nuevo golpe del ariete celestial. ¿Cuántas veces hemos bloqueado las puertas de nuestro corazón? Temblamos bajo los golpes de su justicia. Pero con ayuda de Satanás siempre en nuestro corazón depravado terminamos bloqueando las barreras de nuestro corazón con el hierro del orgullo y con el bronce de la insensibilidad. Hasta que un bendito día, el ariete del Evangelio dio un golpe de gracia y definitivo. Y las puertas se abrieron de par en par y por ellas entró el príncipe de paz. Emmanuel, un conquistador, montando los carros de la salvación. Nuestra voluntad fue sometida y nuestras prioridades fueron dominadas. Toda nuestra alma fue puesta bajo el dominio de la misericordia. Jesús fue glorioso ante nuestros ojos ese día. El general de millones de ejércitos, el gran y el supremo deseable de nuestras vidas. Ese día se volvió inolvidable y lo hemos registrado en las tablas de nuestro corazón. Fue el día en que coronamos a Jesús en nuestra ciudad, en nuestro corazón. Cuando nuestro glorioso Señor entró en nuestras almas con su vestido bañado en sangre, perdonando y bendiciendo en la plenitud de su gracia, entonces las campanas de nuestro corazón dieron alegres estruendos. Las banderas de nuestra alegría ondearon en el aire fragante. Las calles de nuestra alma fueron alfombradas con las rosas. Las fuentes de nuestro amor se llenaron de un rico vino rojo y nuestra alma, que estaba tan llena de gozo como puede estarlo un corazón de este lado del cielo, porque la salvación había llegado a nuestra casa y el Rey de toda misericordia se había dignado ocupar su lugar en nuestros corazones. Ese es el resumen del Evangelio. Es la gracia constantemente golpeando nuestro corazón. No actuamos por favor a las personas. No hacemos nada por mérito de alguien más. Lo hacemos en gratitud a esa cruz y los pecados que fueron revocados automáticamente cuando empezamos a creer en Él, en Jesús. Ese es el gran mensaje que tenés y que tenés que portar y llevar a cada nación, a cada tribu, a cada lengua. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio. El único Dios que se hizo hombre y recibe el castigo de su creación. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que se merece toda respuesta de nuestro corazón. Dejemos de lado nuestra importante vida o nuestra importante agenda o nuestros importantes estudios, que está bien ser responsable, pero no nos olvidemos de esto. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor. Corremos a tu cruz. Corremos a tu cruz, Señor. Corremos a tu cruz, Señor. Porque no hay condenación en vos.
Perdona, Señor, por agitar nuestro puño delante de tu rostro tomando decisiones personales equivocadas. Perdona por escupirte en la cruz. Perdona por no valorar ese sacrificio. Perdóname, Señor, por no tenerlo en cuenta. Perdóname porque en el trajín del día siempre me olvido de este mensaje que es tan importante. Perdona la condición miserable de mi corazón. Porque te necesito, Dios, te necesito. Porque decidimos, Señor, hacer enramada a los pies de esta cruz. A los pies de tu gloriosa cruz, Señor, en la cual trae misericordia, en la cual trajo salvación a nuestras vidas. Qué importante que es este mensaje. Qué importante. Nació en pureza, vivió en rectitud, murió injustamente, resucitó, pero también la buena noticia es que Él vendrá. Y vamos a ser parte de ese reino sin merecerlo. Eso es gracia. Eso es gracia. Se ha abatido y dolido. Un corazón, una voz, una pasión arde en el interior. Cristo es amor, Él es la luz para el mundo, la salvación.